Bueno, muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Don Sergio Abarca, muchas gracias por estar por acá en la tercera sesión. Ya estamos más, bueno, estamos como al 50% ya del curso. Em, Hacer una observación, y ahí repetimos al final para los compañeros que todavía no han ingresado, y es con respecto a, al Teams, donde están subiendo las tareitas. Yo ahí mandé una imagen, ahí las disculpas porque parece que estaban subiéndose en el apartado general y tienen que subirse en el apartado participantes, pero no pasa nada, ¿verdad? Fue un error en el proceso de revisión y que estaban en un lugar diferente. Es parte del aprendizaje que tenemos que tener todos. Entonces, nada más asegurarse cuando entren a Teams, al grupo, estar posicionados sobre participantes y ahí le dan archivos. Ahí está la carpeta, ustedes no la tienen que construir. Yo vi que 4 construyeron la carpeta y está bien, pues es parte también del ejercicio, pero que se ubiquen en participantes, después vamos a archivos y ahí hay una carpeta con el nombre de ustedes y los 2 apellidos. Ahí ustedes van depositando las evidencias de cada semana. Y yo no sé si hay alguna, seguro don Sergio lo va a aprovechar también, pero que utilicemos la primera parte de la sesión por si hay alguna consulta de las guías o algún tema en específico. Aprovechemos el recurso humano de don Sergio y su conocimiento. Don Sergio, adelante, la sesión es suya y esperando que tengamos una bonita tarde. Un abrazo a todos y a todas. Bueno, miren, muchas gracias y saludo a todos. Este, bueno, sí, no sé cómo les va con los procesos de ustedes, pero si hay alguna consulta, si no ahora, en cualquier momento, no necesariamente tiene que ser ya, pero cuando ustedes gusten, nada más, pues interrumpen, ya sea que fuera de lo que estamos viendo ahora o de antes, porque se recordaron. Este, bueno, yo voy a empezar hoy con, siguiendo el programa. Hoy vamos a ver un poco de las herramientas de remoción de carbono de las fincas, principalmente ganaderas, pero como les decía, esto aplica y se va a extender a café, caña, banano o cualquier otra actividad agropecuaria, por decirlo así. En este caso, en ganadería es porque es donde se tiene más experiencia en Costa Rica, porque es el NAMA más viejo, la acción de mitigación nacionalmente apropiada más vieja y la más amplia. Entonces, por eso es, pero hay otras que también van en curso. Eh, bueno, para decirles todo el tema de las emisiones que vimos hoy hace 8 es un tema que diríamos plano en el mundo. En todo el planeta la gente sabe cómo hacerlo y ya vimos que es muy fácil porque ya se tiene bastante establecido cuáles son las fuentes de emisión y se tiene establecido los factores de emisión, ¿se acuerdan? Y por lo menos en el nivel uno para pues multiplicarlos por un factor de actividad, número de algo, y que nos dé una estimación de la emisión. En este caso, no hay factores de remoción, entonces todos los factores los tenemos que construir nosotros. Esto sucede porque esta, esta área del conocimiento, por llamarle de esta forma, de cambio climático, es muy nueva y ha tenido algunas lagunas, como seguramente lo ha tenido en todas las ramas de la ciencia en su inicio. Y esta es una gran laguna de las estimaciones de remociones de carbono en el mundo, porque eh, esto sí varía en las diferentes partes del planeta. Igual las remociones, las emisiones, una vaca emite igual aquí o allá. Podemos, como decíamos con el nivel 2 balancear un poco ese grado de emisión con relación a la calidad, pero o el tipo de vaca o el estado fisiológico o el peso.
pero el cálculo es igual, o la cantidad de o la volatilización de óxido nitroso producto de la fertilización química nitrogenada del suelo, lo vimos la semana pasada, es constante, ¿verdad? En el mundo. Así se estima y así se considera que sucede en todo el planeta. Igual que con la emisión del combustible, varía muy poco de país a país en función de la calidad del combustible, pero es extremadamente poco lo que varía y toda la gente lo mide de igual forma en el planeta. Eh, ¿Por qué las remociones de carbono entonces no se hicieron tablas tan fáciles como en el otro? Porque las remociones de carbono sí varían mucho en función de, del ecosistema donde las estemos midiendo. Yo diría que varía mucho en función de la latitud en la que estemos ubicados. Y entonces aquí se complica un poco más el asunto cuando hablamos de remociones de árboles, principalmente, que es lo que vamos a ver. Y la otra es las remociones de suelo, que también varía mucho, ya no solo de, pues, de la latitud, sino que entran otros factores como la pendiente o relieve del suelo en el sitio donde estamos midiendo y principalmente la gestión del suelo, que así le llaman internacionalmente en el tema de cambio climático, pero que realmente para nosotros es el manejo del suelo. Si se ara, si no se ara, si es un cultivo perenne, si no es un cultivo perenne, si está con más árboles o con menos árboles, si está con leguminosas o está sin leguminosas. Entonces, todas esas variaciones ya generan, pues, un problema para tener tablas. Vamos a ver que sí existen tablas, pero son sobre crecimiento de la biomasa, más que de las remociones de carbono. Y de ahí nosotros vamos a tener que derivar entonces en las remociones de carbono. Eso es lo que se está estilando en el planeta. Esperemos que en un futuro ya no haya que echar mano a esta herramienta así tan de a pie, por decirlo de esa forma, que tenemos que usar en estos momentos, pero no nos queda otra. También construir bases de datos locales implica pues un gran esfuerzo y hay que unir muchos trabajos y en el trópico, en la zona donde estamos nosotros, pues es donde menos trabajos en esto hay en el mundo. Entonces, por eso lo que vamos a ver ahora es como diría yo así, muy de a pie, muy de construcción nuestra, también muy didáctico y muy lógico. eh, eh, Esto es bueno para tomarle, supongamos, como el sentido a las cosas y contrario a lo que vimos la semana pasada. Eso es como una introducción para el tema de las remociones. Bueno, mm, las remociones son los procesos que sacan carbono de la atmósfera. Y aquí hay otro elemento importante. Cuando hablamos de emisiones, hablamos de gases de efecto invernadero, incluso las siglas en español, GIE. Cuando hablamos de remociones, hablamos de remociones de carbono, no hablamos de remociones de gases de efecto invernadero. Y así también aparecen en los inventarios de gases de los países de todo el mundo. Esto es por una razón, porque nosotros emitimos muchos gases, pero el único elemento que podemos sacar de la atmósfera es el carbono en forma fácil. Entonces, aunque tenemos ahí de los que hemos visto, de los tres gases que hemos visto, el CO2, que vamos a ver que es la moneda energética o la moneda de cambio en el cambio climático, igual como lo es en la vida, en los ciclos como el de Krebs, el de la fotosíntesis. También en términos de la relación del intercambio atmosférico de la moneda de cambio, el CO2, pero también tenemos el metano, que también tiene un C, un carbono, y se acuerdan que tenemos uno que no tiene carbono, pero le hacemos la equivalencia, que es el óxido nitroso. Y hay otros que no tienen nitrógeno, carbono, perdón, pero que siempre se hace la equivalencia a CO2 equivalente. Porque realmente el CO2 es como la moneda de cambio.
Entonces, todo es carbono de ahora en adelante y lo vamos a medir en dos formas. La forma en cómo lo vamos a medir en la finca, en el sitio, en el campo, es en forma de C, como aparece en la tabla periódica, y siempre lo vamos a convertir a CO2 equivalente luego. Bueno, las fuentes de remoción de carbono que tenemos en las fincas, como las conocemos en Costa Rica, aquí hablando también fincas de, de ganadería, pero en este suelo que dice suelos de pasturas, puede ser suelo de cultivo. Ya ahí le tendríamos que cambiar un poquito el aporte de la remoción, pero bueno, el tema es que tenemos estas fuentes de remoción de carbono, como C, carbonos de pastura, carbono de árboles y áreas naturales. Esas áreas naturales son principalmente plantaciones, sistemas de regeneración natural también incluye las plantaciones forestales, ¿verdad? De un árbol en monocultivo. Y también tenemos los árboles dispersos en pasturas, que son ya sea que sean plantados o de generación espontánea, o sea, o que sean remanentes de los árboles del bosque. Cercas vivas, la mayoría o el 100% son plantadas, ¿verdad? Y más que todo no son árboles grandes, son arbustos o árboles que se podan regularmente. Y los bancos forrajeros de leñosas, de arbustivas principalmente, como el botón de oro, el Titonia diversifolia o el poró, todos los eritrinas, eritrina puepijana, vertebrana, fusca, y el madero negro, que es el gliricidia, y hay otros como el jinocuave y otros que se usan en las zonas más secas. Estos árboles se siembran, estos bancos forrajeros se siembran en gran densidad y es para la producción de forraje eh, para los sistemas productivos. Pero tienen una porción pues de sus, de su, de su cuerpo, por decirlo así, que nunca se muere, que es el tocón, o sea, la altura de corte, y la raíz normalmente, ¿verdad? Sigue viva y por eso rebrota. Bueno, estos son las fuentes de remoción de carbono que tenemos en las fincas. Los aportes, esto es solo para fincas ganaderas. Por eso les decía, si ponemos suelos de cultivo, ahí tendríamos que cambiar de alto a medio o bajo, ¿verdad? Los suelos de pastura son grandes cuando se maneja bien la pastura, cuando se maneja bien, son altamente removedores de carbono. Ahí es el suelo. Podemos hablar ahorita, dentro de un rato, sobre por qué sucede eso. Los bosques, pues todo el mundo lo conoce. Los bosques y las áreas naturales son removedores de carbono, lo único que no nos dejan producir. O sea, si hay bosque, no hay otra actividad o alternativa productiva. Los árboles dispersos en pasturas es medio porque depende de la densidad de árboles, ahorita lo vamos a ver, que hayan en la pastura y la tasa de crecimiento de esos árboles. Así va a ser de grande, bajo o medio el aporte de esas remociones. Y el tema de las cercas vivas, bueno, que es, como dijimos, aportan muy poco, ahí dice bajo, por ese efecto de la poda, de la mortalidad tan fuerte de árboles que tenemos en cercas vivas, y que no hay adicionalidad como si lo hay en las otras de arriba, ¿verdad? Y en los bancos forrajeros, que como dijimos, es solo una porción de cada planta o árbol el que queda vivo, y entonces es el único que se toma en cuenta, es muy poco, se cortan con frecuencia, y entonces el aporte de carbono es bajo. Esos son como las cinco fuentes de remoción de las fincas ganaderas, y como les digo, aplica si en la primera quitamos pasturas y podemos cultivar.
ya habíamos hablado, todo se mide en C, ¿verdad? Solo para recordar, el peso atómico del carbono es 12 en la tabla periódica. A ese es el que nos vamos a referir. eh, por sus grandes cantidades en sus almacenes y en términos reales, el CO2 pues se usan carbono, pero realmente el término real es carbono, no existe el CO2, ¿verdad? Pero todo se tiene que transformar a CO2 equivalente, ¿verdad? Para hablar de, de adicionalidad, que es lo que realmente se busca en el tema de las remociones en cambio climático. Aquí hay un término nuevo, creo, que es adicionalidad, eh, que son las remociones de carbono. Cuando suma, ¿verdad? Si yo tengo 100 y este año, el año pasado tenía 100 y este año tengo 120, la adicionalidad es 20, no es 120. Es solo la diferencia entre este año y el año pasado. Y eso es lo que vamos a poner en el balance de gases. No vamos a poner los almacenes totales, sino el incremento del almacén. Y es el incremento, porque ¿qué pasa si hay una reducción? No la estamos poniendo todavía en Costa Rica, pero se debería de poner, ¿verdad? Entonces, así estamos. La primera fuente de remoción, pues, son los bosques y las áreas de conservación de las fincas. Resulta que mm, las fincas ganaderas, pues, y más actualmente con todo este proceso de concientización ecológica que hay, son los que tienen mayores cantidades de bosque después de, pues, el MINAE, por decirlo de esa forma, después de los parques nacionales, áreas protegidas, áreas de reserva, que son áreas que están en control del Estado. Eh, Las áreas más grandes, todas juntas, por supuesto, en áreas de bosque privado, los tienen los ganaderos, ¿verdad? Es algo importante porque siempre se critica a la ganadería como la principal causa de deforestación. Eso sucede, y aquí en Costa Rica sucedió hasta los años 80, pero ya en Costa Rica no sucede, aunque en otras partes del mundo sigue sucediendo a tasas muy altas. Eso es importante verlo porque a nosotros, a los ticos, por decirlo así, o al país, nos meten entre el grupo de países tropicales deforestadores. ¿Pero por qué es? Porque somos demasiado pequeños. Entonces, a la par de Brasil, o a la par de Colombia, o a la par de Bolivia, o a la par de incluso de Ecuador, o incluso aquí a la par de Nicaragua, o de Guatemala, o de México, somos muy pequeños. Entonces, entre el promedio que se hace, casi de seguro que ahí vamos, aportando cero, ¿verdad? Porque no tenemos deforestación, pero siempre apareciendo ahí en ese grupo de la faja tropical. Este, bueno, ¿cómo hacemos las estimaciones de, de carbono del crecimiento del bosque para sacar la anualidad o la adicionalidad? Bueno, es muy sencillo. También buscando alternativas, también podemos medir en una parcela en el bosque. El año pasado, compañeros de este curso ya tenían parcelas en el bosque. Me acuerdo que el Colegio Agropecuario de Atenas, donde hacían toda la medición árbol por árbol, cosa que es excelente. Eh, pero bueno, si no tenemos parcelas de medición dentro del bosque, pues vamos a tener que hacer uso también de las tablas, que es lo más práctico. Pero como les decía, estas tablas no están en carbono. Estas tablas están en crecimiento de biomasa. Entonces, la estimación en materia seca del crecimiento anual de la biomasa eso es lo que vamos a ver. Todos los bosques o árboles crecen en una tasa anual, igual que uno, o una tasa diaria, pero para poder captar el crecimiento hay que esperar varios días. En el caso de un árbol son años. Y entonces por eso se hace como tasa anual de biomasa.
Biomasa, aquí hay otro, cuando hablamos de biomasa es todo el árbol, desde la raíz hasta la punta de la copa, no es solo la parte que da tucas o madera, ¿verdad? Si estudiamos en un curso de forestal para madera, pues no usaríamos este término, diríamos, usaríamos madera, ¿verdad? Pero aquí estamos usando biomasa, que en árboles implica la totalidad del árbol con las raíces, y las remociones de carbono en los bosques de las fincas ganaderas, ¿verdad? Entonces es como eso, la estimación de la materia seca del crecimiento anual y relacionarlo con la remoción de carbono de los bosques en las fincas ganaderas. ¿Cómo hacemos? Es extremadamente sencillo. Aquí está es, esta guía, que son las directrices para inventarios nacionales del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. La última versión es la del 2019, en el volumen 4. Y en la tabla, porque eso cuesta mucho buscarlo, en la tabla 4.9 uno va ahí, está actualizada. Y pues, le sale una gran tabla, pero le sale una zona ecológica y uno busca bosques tropicales, le sale región y uno busca eh, Norte y Suramérica. Incluso, vean, nosotros no está Centroamérica, es lo que les decía, somos muy pequeños. Y aquí pues viene otro que es estatus o condición, entonces le da estas posibilidades, estas tres, yo saqué el promedio, para establecer, bueno, de qué tipo de bosque tenemos. Puede ser primario, secundario con más de 20 años, secundario con igual o menos de 20 años. Una tasa de crecimiento, ¿verdad? En términos porcentuales o en toneladas, bueno, esta es en toneladas de materia seca por hectárea. ¿Se acuerdan? Megagramos igual a toneladas por hectárea por año. El bosque primario crece en una tasa de una tonelada de carbono, ¿verdad? De carbono, perdón, aquí los estoy confundiendo, de materia seca por año. El bosque secundario mayor de 20 años en una tasa de 2.3, el bosque secundario igual o menor a 20 años a una tasa de 5.9. Ahorita les digo por qué tenemos este 3.1 aquí. Resulta que, no sé, lo comentamos como la vez pasada, que si o creo que fue la primera vez, todos los seres vivos tenemos una constante en la cantidad de carbono que tenemos contenida en nuestros cuerpos, en términos de materia seca, ¿verdad? Si a uno, pues si muere y lo secan, no lo queman, sino lo secan a 110 grados centígrados hasta peso constante, eh, pues, y después le terminan carbono, resulta que el 50% de eso que quedó ahí, que se llama materia seca, es carbono, igual en una planta. Una hoja, un grupo de hojas, una muestra de hojas, las meto al horno por 48, 72 horas a 110 grados, entre 75 y 110 grados, y las saco y las peso. Eso se llama materia seca, y si saco una muestra de carbono de esa materia seca, el 50% va a ser carbono, igual que un mamífero, igual que una planta, igual que una bacteria. Varía muy poco, sí varía, pero muy poco. Entonces se estima en general que es un 50% del peso seco lo que los seres vivos tenemos de carbono. Entonces, por eso, si tenemos una tonelada de carbono, perdón, una tonelada de crecimiento en un año del bosque, eso implica sacar de la atmósfera media tonelada de C como carbono, como está en la tabla periódica. Y
Pero como lo tenemos que transformar a CO2 equivalente, que todo lo que hay en cambio climático se le pone esta E latinizada, porque ya es una transformación estandarizada internacionalmente, ¿se acuerdan que había que, si no me acuerdo, pero había que hacer una conversión? Si el peso molecular del CO2 es 44, porque este pesa 12 y este pesa 16, pero tiene 2, ¿verdad? Entonces suman 32 más 12, da 44. Y este pesa 12 en la tabla periódica. Entonces, 44 entre 12 da 3,67. Y eso habíamos hablado, se vuelve una constante. Que todo lo que es carbono como C se multiplica por 3,67 y nos da CO2 equivalente, ¿verdad? Eso lo pueden hacer ustedes en las calculadoras y pues les sale. Es muy sencillo. Yo voy a tratar de poner la calculadora aquí. Yo creo que la están viendo. Entonces, por ejemplo, 44, que pesa, es el peso molecular del CO2 dividido entre 12, me da bueno, 3,67 eh, por punto 5, que es este número, y ven que me da 1,8, ¿verdad? Es muy sencillo, y eso es lo que hacemos. En cualquier caso, pero como ya sabemos que da 3,8 siempre, entonces 1 por 2, perdón, 1 por 1,2 por 3,67, me da, bueno, aquí me falta, bueno, aquí está mal porque puse 102, pero da 4 punto algo. Bueno, aquí da muy poquito, aquí da una diferencia, pero es por los decimales. Y esa es la forma de cómo se estima esto. Es muy sencillo, ¿verdad? Es muy sencillo y eso es lo que se trata de hacer. Muy lógico también. Y ahora, bueno, este es un promedio, ¿verdad? Si sacamos este promedio, nos da esto también. Perdón. eh, eh, este promedio, bueno, sí, se me fue la calculadora, pero bueno, este promedio eh, es si uno lo suma aritméticamente, ¿verdad? Si uno suma estos y los divide entre 3, da esto. Ese promedio, si estamos en una finca y resulta que tenemos bosques intervenidos, pero no sabemos las fechas eh, de la intervención, no sabemos cuántos años hace que le sacaron la madera o cuántos años hace que se dejó el barbecho para que se fuera formando, o si nunca se taló nada o nunca se intervino en el bosque, entonces eso se convierte en algo muy difícil. Pero podemos usar este promedio sin ningún problema. Estos son los promedios que dan todos los demás, pero aquí tenemos una estimación en función a lo que nos dice el MINAE, que ha sucedido en las fincas, pues en las fincas privadas, por decirlo de esa forma, incluso en los parques nacionales, de cómo están compuestos proporcionalmente. Entonces tenemos aquí que pues el 10%, por decirlo aquí así de esa forma, los bosques, aún los bosques son primarios, o sea, nunca se cortaron. Hay un 40% de los bosques que pues fueron cortados y tienen más de 20 años en crecimiento, ya son bosques pues propiamente dichos, pero no son tan antiguos como los primarios. Un 50% de los bosques están en un crecimiento muy activo porque son igual o menos de 20 años, ¿verdad? Y eso suma el 100. Aquí le pusimos 1. Entonces, si usamos este promedio, pues no refleja, porque aquí le estamos dando el mismo peso a los 3 tipos de bosque, como si fuera, por ejemplo, 33, 33, 33%.
le damos el mismo peso a- al promedio y no es cierto. Entonces, para hacerlo fácil, lo que hicimos fue entonces establecer una proporción eh, de CO2 equivalente por hectárea por año como media ponderada, que es esta, que es sencillo. Bueno, se me fue la calculadora, ahora lo pero ustedes lo pueden hacer. Es este 1,8 multiplicado por el 10%, que es 0,1, ¿cuánto representa de este promedio? Bueno, el 0,18. Y así sucesivamente. O sea, este 4,2 multiplicado por este 40%, me da esto, y este 10,8 multiplicado por el 50% de los bosques de Costa Rica que están en esta condición, me da esto. Entonces aquí nos sale un promedio ponderado que es muy diferente a este. Aquí es como más real lo que tenemos en relación a los bosques de Costa Rica, de acuerdo a la información del MINAE, y resulta que los bosques de Costa Rica eh, remueven en términos de CO2 equivalente ya, ¿verdad? Ya transformado a CO2 equivalente, 7,28 toneladas de CO2 equivalente por año. Esa es la tabla que normalmente se usa para los inventarios de gases de efecto invernadero del IMN. Y entonces esto nos queda facilísimo a nosotros, porque entonces prácticamente lo que tenemos que buscar es el área de bosque en estas condiciones, ¿verdad? No, casi que todos los bosques de Costa Rica es muy difícil decir, este es de este y este es de este, todo está mezclado. Hay una área de la finca que el productor dejó, el abuelo, el bisabuelo, no sé quién, y hay una parte que nunca se cortó, pero hay otra parte que sí se cortó y hay otra parte que se dejó volver a hacer bosque. Entonces estamos y todo es un conjunto, ahí está todo. No es tan fraccionado como lo presenta la tabla. Por eso es mejor usar esto. O bueno, o la que se saque, uno lo puede estimar. Entonces, es solo ver cuál es el área del bosque, 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas, multiplicarlo por la materia seca, ¿verdad? Que se le dio, por el 0,5, que es el peso seco en carbono, por esta conversión, 44 entre 12, y eso es igual que multiplicar el área por este factor, nada más. Entonces es muy sencillo. 3 hectáreas de bosque, eso es lo que medimos. ¿Cómo lo medimos? ¿De acuerdan? Con GPS, con dron, con QGIS, con iView, con Google Earth, ¿verdad? No importa. Esa área la medimos y solo la multiplicamos por esto y ya tenemos lo que ese bosque nos está removiendo por año en promedio, si es un estimado. La otra forma es ir a hacer una parcela, ahorita lo vamos a ver cómo se hace, para establecer exactamente el crecimiento, pero ¿se acuerdan que cuando hacemos una parcela, entonces tenemos que ir varios años, ¿verdad? Este año hacemos la parcela, establecemos la línea base, cuánto carbono hay ahí, y el segundo año, pues tenemos que ir a ver cuánto carbono hay ahí y sacar la diferencia, y el tercer es de esa forma, y en el tiempo nos vamos a dar cuenta que es muy parecido a este número. Eh, Medirlo es muy sencillo, como les decía, es solo los perímetros, pues los que lo hacen con GPS, con teléfono celular, con una aplicación para establecer áreas, pues se tienen que echar la caminada, no queda mal. Los que hacen con un dron esto, pues es más sencillo. O si yo lo hago desde la oficina en QGIS, porque conozco muy bien los puntos y los linderos del sitio, y entonces cuando veo una imagen, casi que estoy viendo cómo estaría la realidad. Alguna gente hace eso. Y entonces lo que vamos a hacer es establecer las diferentes áreas de bosque que tenemos en la finca. ¿Por qué aquí digo yo que son dos aunque están pegadas? Bueno, era solo para hacer el ejemplo. Esto es de un terreno de Cati en Turrialba, y pues para hacer el ejemplo hicimos
dos áreas de bosque, porque así se presentan en las fincas ganaderas. Son microbosques o áreas fraccionadas de bosque, que hay que irlas tomando una por una. A veces he estado en solo uno, ojalá que fuera así siempre, pero si no, uno tiene que ir haciendo esas pequeñas áreas de bosque individualmente y después sumarlas para establecer el área de bosque. ¿Cómo está aquí? Es muy sencillo. Este, y bueno, así calculamos lo del bosque. Creo que, no Don sé si aquí hay Sergio, señor, sí. eh, yo creo que ahí a la luz del comentario que usted hacía, ¿verdad? Que son estimaciones, es importante, y yo sé que usted también lo dejó claro, que a pesar de que es una estimación, es una metodología aceptada, ¿verdad? Y que el Sí. ejercicio nos lleva, digamos, hacia una comprensión en la línea de entender cuál es el principio, ¿verdad? De una resta simple, pero que podamos entender de dónde salen cada uno de los valores, entender la metodología y que también a nivel tanto nacional como internacional se acepta la metodología, ¿verdad? ¿O me Ya es equivoco? No igual en sé. todo lado del mundo. Sí. Sí, señor. Gracias, don Sergio. No, sí, es como dice Don Minor, estas son metodologías internacionalmente aceptadas. Yo siempre voy a estar haciendo referencia a la IPCC, es como el órgano técnico de la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas, es la que indica eh, mm, cómo se hacen las cosas. También están las normas, en el caso de Costa Rica, la norma costarricense de carbono, que cuando uno le empieza a leer le dice que tiene que usar la metodología de IPCC, ¿verdad? Entonces volvemos a caer en el mismo sitio. La última revisión de las normas es la de 2019 y no han habido otras revisiones y esa es la que estamos usando normalmente para todo esto. Ahora vamos a ver las remociones de árboles en pasturas y ahí vamos a ver entonces cómo se hacen las parcelas para medir en cualquier tipo de vegetación arbórea el carbono, pero ya medirlo como lo haría un forestal, ¿verdad? Que también se puede hacer en bosque, ¿verdad? Eso no es problema hacerlo en bosque, lo único que, pues en bosque van a ver que es extremadamente complicado porque hay una cantidad de especies y árboles por metro cuadrado. Entonces, aquí vamos a empezar. Ya tenemos algo adelantado de los conceptos. Es cómo se hace la estimación de un árbol, ¿verdad? Que está sembrado en una pastura, en una finca, o un árbol aislado en un cafetal, o un árbol aislado hasta en el patio de la casa de uno. Y bueno, el concepto empleado es que se toma como base de cálculo el fuste, ¿verdad? Es el tronco principal y se aplica un 50% de adicionalidad por las ramas eh, y las raíces principales que tenga el árbol. Eso ya se ha hecho en varios estudios, incluso aquí hay uno que hizo la Escuela del Trópico Húmedo, la EARTH, con un autor que se llama Ricardo Russo. Ellos incluso hasta con Bajop tuvieron que sacar los árboles para, bueno, ver cuántas raíces, la máxima cantidad posible que tenía el árbol, pesarlas, secarlas, igual con las ramas. Entonces, la IPCC hace lo mismo, establece un factor mm, de expansión, así se llama un factor de expansión, por raíces y por ramas para aplicar las mismas técnicas que aplicaría un forestal que va a cortar un árbol para madera, que sería el fuste, y sobre el fuste hacer todas las estimaciones. También aquí hay otro elemento que lo vamos a ver más adelante, que todos los forestales utilizan el fuste cubicado. Aquí hay otro elemento de unidades de medida que vamos a ver que inicialmente es en metros cúbicos, ¿verdad? Y que después lo vamos a tener que pasar a unidades de masa, ¿verdad? En kilos, toneladas, o megagramos, como estamos hablando, que es equivalente a una tonelada, para convertirlo todo a CO2, que ya sabemos cómo. Este también pesa
en el peso seco 0,5 por ciento de carbono. Entonces es muy sencillo. Bueno, ¿qué hacemos? Ya en términos del campo, lo que vamos a hacer es ir a establecer una parcela de medición que vamos a tener que establecer como permanente porque mm, y realmente habrá que volver el año entrante para medir cuánto creció el árbol o los árboles que constituyen esa parcela y establecer pues una adicionería, ¿verdad? Que es cuánto había crecido el año pasado y cuánto creció este año y restar este año sobre el otro. En el caso de, bueno, se tiene que buscar un sitio representativo porque como son parcelas, eh, pues tenemos que buscar el mejor sitio, el sitio que se parezca más a la fisiografía, que fisiografía es un término que usan mucho los ecólogos y los forestales, que tenemos, que es todo el contexto paisajístico más promedio que podamos encontrar. En ese momento decimos, bueno, esto es lo que se parece más a todo lo que vemos. Eso es como lo que diría uno. Se toma una parcela cada 25 hectáreas, ¿verdad? Porque si no es grandísimo el trabajo. En el caso de presencia de árboles, porque también podemos llegar a una finca donde no hay un solo árbol, ¿verdad? Entonces tenemos que establecer una parcela que sea un punto para decir que no hay, pero tenemos que evidenciar el punto. En el caso de la presencia de árboles se busca un sitio representativo y se marca el punto central con un GPS. Aquí, bueno, nosotros ponemos GPS, pero puede ser con, se referencia, con un teléfono celular, con una aplicación, con GPS. O sea, ahí sí es en el sitio, ese no lo vamos a poder hacer desde QGIS ni desde ArcView, lo podemos hacer tal vez con un dron, pero no lo vamos a poder hacer como yo les dije con los linderos o los perímetros. Aquí es el punto exacto, ojalá con un más o menos 4 metros para que cualquier persona o yo mismo el año entrante pueda replicar ese punto. Entonces ahí ese punto sí va a ser muy, muy importante. En el tiempo mío, cuando yo tenía que hacer eso en otros años, hace muchísimos, había que ir con las estacas, con la cuerda de albañil, con la cinta métrica de 30 metros, con el mazo, con el cuchillo, con, eh, eh, con una serie de aparatos y una mochila enorme. Y eso era porque había que hacer las parcelas cuadradas para determinar el área. Esto ya pasó a la historia y nada más había que hacer más ejercicio. Pero el tema es que cuando marcamos ese punto central, que es obligatorio, eh, y que no vamos a poder poner nada, porque ¿qué era el problema antes? Que poníamos una piedra y alguien la movió o los animales la movieron. Poníamos una estaca y el año entrante se había podrido. Ve, la única forma tal vez era un mojón de cemento, ¿verdad? Pero era muy difícil cómo establecer este punto y dejarlo marcado para el año entrante. Ahora con un GPS o con una georreferenciación o una geolocalización es muy sencillo volver a este punto, ¿verdad? Y volver a recrear o replantear la parcela. Eso es sumamente importante. Después, la parcela que vamos a hacer va a ser circular, ya no la vamos a hacer cuadrada, porque lo único que vamos a llevar es una cocaleca o una cinta o una cuerda, que mida unos 20 metros, y si mide 20 metros le vamos a hacer un nudo a los 17,87 metros. ¿Eso por qué? Porque ese es el radio para que nos dé una parcela de 1.000 metros cuadrados. ¿Se acuerdan? Pi por el radio al cuadrado. Eso me va a dar 1.000 metros. Y entonces, de esa forma me evito todo ese otro problema de las estacas y los palos y el mazo y que me pegué por el dedo y que dejé todo en un hormiguero.
Todas esas cosas pasa cuando uno está en el campo y esto hace la cosa más fácil. Es sencillísimo. Marca uno el punto. Este punto, ahí es donde debemos de tomar bastante tiempo en la búsqueda de la representatividad, del punto muy exacto, y de la posibilidad de que el año entrante lo podamos replicar. Extendemos la cuerda a 17.8. Alguien sostiene aquí, si no, sí tenemos que poner una estaca y amarrarla bien fuerte para que no se vuelque. Y damos la vuelta para formar el perímetro y contamos todos los árboles que queden en ese perímetro, ¿verdad? Los tenemos que plaquear, ¿verdad? Ahorita hablamos del plaqueo. Y los tenemos que medir. Pero bueno, y aquí tenemos establecida la parcela permanente. El primer dato importante que tenemos es cuántos árboles vivos, ¿verdad? No secos, no que los partió un rayo, no que se secaron y aún no se han caído. Vivos tenemos, ¿verdad? Eh, y le vamos a hacer dos mediciones a cada árbol de los que encontramos en ese círculo, que es el diámetro a la altura del pecho, que es a 1,30 centímetros o 1,3 metros de altura del suelo, y le vamos a medir la altura a la copa. Entonces, eso es lo único que vamos a hacer en esta parcela. Contar los árboles vivos, medir el diámetro a la altura del pecho, que es 1,30, y así lo establecen los forestales, y medir el árbol a la altura de la copa. A la altura de la copa, no a la altura del fuste. Si fuéramos a medir para sacar tucas para madera, lo medimos hasta la primera bifurcación, que es hasta ahí donde nos da madera. Pero en este caso lo vamos a medir hasta la altura de la copa. Entonces, ya de esta lámina lo que vamos a tener es que ya tenemos 5 árboles, por ejemplo, en esta parcela, de este sitio que fue el que medimos. Básicamente es eso, ¿verdad? Es muy sencillo. Esto me da, solo para recalcar aquí, esto de los 1000 metros me da alternativas de multiplicar muy sencillamente, porque si yo entonces tengo 5 árboles en 1000 metros, entonces voy a tener 50 árboles por hectárea, porque con solo multiplicar por 10, porque una hectárea son 10.000 metros cuadrados, ya tengo así, en una forma muy fácil en el campo, una estimación de la cantidad de árboles por hectárea que tengo. Sobre la medición, ¿verdad? Vamos a empezar con el DAP. Este muchacho, incluso era en la pandemia, está midiendo el DAP a la altura más o menos del pecho de él, 1,30, pero de un árbol de cerca. Ahorita lo vamos a ver. Esta corona es típica de los árboles de cerca. Entonces, pero no importa, es el ejemplo, así se mide. ¿Con qué lo podemos medir? Él está usando una cinta de 30 metros. Vean el rollo que le quedó aquí. Con eso también se puede medir. Se puede medir con escalímetros, se puede medir con un metro de carpintero o con el centímetro de la costurera. Ahorita lo vamos a ver. Pues es más o menos medir a 1,30, pero en plano, ¿verdad? A nivel. Ahorita vamos a ver las diferencias que hay. Eso es lo único que vamos a ver en el DAP. Y la otra, vamos a estimar la altura a través de un método trigonométrico, ¿verdad? Muy sencillo. Pitágoras, que es el común. Si lo hacía yo con un clinómetro de los que hasta hace unos años había en el Mac, y en todo lado teníamos que hacer 2 veces Pitágoras, uno del ojo para abajo y otro del ojo para arriba. Por eso él está aquí con el ángulo recto aquí, ¿verdad? Esto es solo para explicar, vamos a ver que ya no hay que hacer mucha cosa de esto, pero eso es solo para explicar que así es. Y la técnica sigue siendo igual, lo que pasa es que ahora todo se calcula más automáticamente. Y de esta forma medimos la altura a la altura de la copa. Entonces tenemos las otras dos mediciones, el DAP a 1,30, porque no lo podemos medir al centro del árbol, y la altura a través de trigonometría, ¿verdad? Este, Tenemos una consulta, don Sergio, sí, cuando usted señor, diga. sí. No, Andrea, no, bueno, adelante. Andrea.
Buenas tardes. Mi consulta va a lo siguiente. ¿Hay alguna, digamos, en el campo yo me puedo encontrar árboles de diferentes grosores? ¿Hay un grosor mínimo que yo pueda utilizar o que yo tenga que tomar en cuenta para medir ese árbol que me sirva realmente o puede ser cualquier grosor digamos, propiamente el árbol? Andrea, muchas gracias por la pregunta y excelente. Gracias porque se me ha olvidado decir eso. Sí, nosotros nunca medimos un árbol con menos de 8 o 10 centímetros de edad, ¿verdad? Ya después uno los ve y ahí dice uno, ese tiene 8, ni lo mido, ni menos de 2 metros de altura. Cuando están dispersos en potreros o en cultivos, por una razón, porque posiblemente ese árbol tenga un año de edad, año y medio, y no sabemos si el año entrante va a estar. Entonces, si lo medimos este año y el año entrante no va a estar, entonces perdimos el tiempo y no ganamos nada. Entonces, sí tenemos como esas dimensiones mínimas, entre 8 y 10 centímetros de edad y 2 metros de altura, más o menos calculado, porque no los vamos a medir, pero ya después, con solo que uno mida un árbol, se da cuenta prácticamente cuál es el DAP y la altura, y ya en base a la altura de uno, incluso con el brazo extendido, ya se sabe que ese árbol no se mide este año y es mejor esperar a ver si el año entrante no se quebró, no lo chapearon, no le echaron herbicida, este, y logró sobrevivir. Y ahí tendría unos 3 metros y ya tendría más de 10 centímetros de edad. Y ahí sí podríamos pensar que ese árbol sí va a seguir continuando por varios años el crecimiento, que eso es lo que nos interesa, son ese tipo de árboles, los árboles que van a durar más. Entonces tenemos como ese límite para no medir árboles. Muchas gracias. Este, em, bueno, aquí me voy a apoyar mucho en un sonoviso que hizo un compañero, Oscar Mario Solano, del MAC, que ya tiene muchísimos años de medir esto en San Carlos, y entonces pues él ya tiene una práctica tremenda y para mí es un excelente profesor también. Y entonces yo le pedí prestado el año pasado eh, toda su presentación para ayudarme con ustedes. Y otro colega aquí, que es el que sistematizó todos los dibujitos que hizo Oscar Mario, que es Francisco Casasola de Cati, que también ha venido trabajando por muchos años en esto y él sistematizó todos los dibujitos que vamos a usar aquí. Ahí para darle los créditos a ellos, porque yo solo lo que voy a hacer es hablar sobre el trabajo que ellos han hecho. Entonces, la medición del DAP. Se seleccionan a los árboles seleccionados, ya los tenemos, se les mide con una cinta la circunferencia a la altura de 1.3 metros del suelo, ¿verdad? Del tronco. En troncos bifurcados, antes de esta altura, con un DAP mayor a 8 centímetros, ¿verdad? Bifurcados aquí, yo creo que tenemos uno, ¿verdad? eh, mm, Se bifurcó antes del 1.3, entonces hay que medir este tronco y este tronco. Entonces, y lo que decía ahora Andrea, con el límite inferior de 8 centímetros, ahí no los medimos. Mm, ya dijimos, se le da la vuelta a la circunferencia al árbol con una cinta. Aquí hay que hacer una diferenciación porque aquí tenemos una cinta diamétrica. Tiene este ganchito, es pequeña, es como de unos 10 metros, y tiene este color amarillo que ya da el diámetro en forma directa, ¿verdad? Uso de este ganchito es para trabajar solo, engancharlo en la corteza, da la vuelta, y alguna gente, y vi el año pasado que también algunos colegios tenían, cosa que es muy buena. Si tienen bien, si no, no es necesario, pero si tienen, es solo para decir que esta cinta diamétrica da directamente el diámetro, y que sería fantástico que todo el mundo la tuviera. Se puede trabajar solo y es fácil. Si no tenemos
una cinta diamétrica la podemos hacer con pues una cinta de costura, con una cinta, vea, en el caso anterior y en este caso todos están usando la misma cinta de 30 metros. Bueno, porque esa es la que el Mac pues provee. Entonces, pues se mide, pero lo que estamos midiendo no es el DAP. En la primera medición lo que estamos midiendo es la circunferencia, ¿verdad? Entonces, para poder sacar el DAP, vamos a medir a 1.30, pero el valor de la circunferencia en centímetros, porque es mejor, también se puede hacer en metros, eso no importa, lo debemos de dividir entre pi, ¿se acuerdan? Para sacar el diámetro, que es el valor que nos interesa, ¿verdad? Entre pi. Entonces, esa sí es una operación que vamos a tener que pues, hacer en un escritorio, ir a medir solo diámetros, solo circunferencias. Si es que solo circunferencias vamos a medir, si nos llevamos esta cinta que ya no lo da directo, y tenemos que llevar otra cinta, y entonces nos da pi cuando medimos circunferencias, ¿verdad? Eso es muy importante porque a veces resulta que la circunferencia me da 1 metro o 1,40 m, pero el diámetro es 40 centímetros, 30 centímetros, ¿verdad? Y entonces nos genera un error enorme. Esto lo vamos a extrapolar, ¿verdad? Lo vamos a generar en volumen, en peso y a hectáreas, ¿verdad? Entonces arrostramos un dato inicial erróneo muy grande que después nos va a generar un volumen que no existe. Y aquí es solo indicar para el DAP, ¿verdad? Que pues hay diferentes DAPs y aquí el tema es por dónde lo medimos, ¿verdad? Por dónde lo medimos. Mm, entonces, aquí la recomendación es siempre medirlo pues por el lado arriba si estamos en pendiente, en este caso así. Pero siempre usar lo principal es usar la misma ubicación, pararme yo este año y el año entrante y el siguiente y todos los que me toque en el mismo lugar. Y si no soy yo, que el que lo vaya a hacer ese año que le corresponde, sepa dónde me paré yo, ¿verdad? Cuál fue la orientación que yo tuve que tener para colocarme. Porque si yo voy este año y lo mido por este lado y el año entrante va el compañero y lo mide por este lado, no son las mismas alturas desde un nivel. Entonces, por ejemplo, aquí, si lo mido por aquí y lo mido por aquí, ¿verdad? Son diferentes alturas. Y entonces ahí empezamos a tener problemas con un tema que es la precisión y después con las incertidumbres del cálculo. Entonces, esos es como los cuidados que hay que tener. ¿Qué hacemos nosotros para que si no voy yo el año entrante, vaya un compañero y lo pueda hacer? Es que le pegamos una placa metálica de aluminio y ojalá con clavo de aluminio, a un poquito de alto, ¿verdad? Más arriba del 1.30, por supuesto, donde no se lo coman las vacas, donde no pase alguien y lo arranque o le cueste arrancarlo, del lado de la orientación donde nosotros nos paramos, ¿verdad? Entonces la placa iría aquí, para que de esa forma todos los años ya sepamos que ese es un árbol que estamos midiendo. La placa va a puede estar marcada con una numeración para identificar el árbol y además en orientación donde nos paramos de frente, ¿verdad? Eso es algo que normalmente hacen los ingenieros forestales para medir grandes plantaciones y nosotros solo utilizamos las técnicas de ellos. Así medimos el DAP. La estimación de la altura. Bueno, aquí hay muchos consejos para no decir mañas, ¿verdad? Pero que sirven. Yo uso una, que es la altura de mi ojo, ¿verdad? Para evitarme, si lo tengo que hacer a pie, para evitarme una triangulación. Y quedar solo con la mayor, ¿verdad? De mi ojo hacia arriba. ¿Se acuerdan? Siempre en este caso
sí hay algo que hay que respetar. Siempre vamos a tener que conocer este cateto, ¿verdad? Y este ángulo siempre vamos a suponer que es recto. Y esta distancia siempre la vamos a tener que conocer. Esto sí es algo vital. 10 metros, 20 metros, bueno, yo uso números cerrados bueno, por facilidad. Y en múltiplos de 5 para más facilidad, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer como sea. Y después, midiendo en la altura previa al ojo, pues ya tenemos esta, y solo nos falta calcular esta, ¿verdad? Entonces, la distancia a nivel del ojo al árbol, ¿verdad? El ángulo de inclinación inclinómetro en grados, que es este, que es el que vamos a ocupar, ¿verdad? La altura del suelo al ojo, ¿verdad? 1,50, 1,52, dependiendo de la altura de cada uno. Que me dice la previo, pues no es indispensable, sino uno puede hacer aquí también el otro Pitágoras. Y bueno, y así se calcula, pues, la altura del árbol. Como le digo, esta distancia siempre tiene que ser conocida. Por ejemplo, este es 10 metros de A, B, 40 grados. En grados lo podemos usar en porcentaje también, pero ahí tenemos que hacer la conversión. Mejor usarlo en grados de una vez. La altura al ojo, la persona mide 1,50 y eso es lo que tenemos de elementos para hacer el cálculo, ¿verdad? A va a ser A, la altura del árbol, va a ser igual a la tangente de 40 por 10, que es ¿verdad? Más 1,50 que le voy a agregar de la altura del suelo a mi ojo, ¿verdad? Entonces ese árbol mide 9,9 metros, ¿verdad? Esta altura es la que ocupamos. Entonces, de esa forma ya tenemos el DAP, la altura y el número de árboles de la parcela. Eso es lo que realmente hacemos. Y aquí lo que hay que hacer, si estuviéramos en un bosque, también es igual. Lo tenemos que hacer para todos los árboles de la parcela. Ahí serían 10, 15 árboles. Y pues habría que medirlos, ¿verdad? En un potrero van a ser 0, 3, 4 o 5. No. También aquí nos encontramos con problemas de que no todos los árboles están muy rectos, ¿verdad? Y que también cuando nos desplazamos, no nos desplazamos en línea recta para la distancia del cateto opuesto, ¿verdad? La distancia que sí tenemos que medir. Esos son problemas que tenemos, pero lo que hay que hacer es no irse en esta forma, sino irse como en esta forma, siempre a nivel, ¿verdad? Claro, entre lo posible, pero siempre a nivel para que el ángulo siempre sea recto, ¿verdad? Si no, ya empezamos a tener problemas. Y si no, tenemos que ver de qué forma podemos medir estas diferencias. Pero hay una forma muy sencilla, es buscar como modal, buscar las curvas de nivel, diría yo, es buscar siempre el árbol. En potrero se puede, en bosque no, porque chocamos con otro árbol. Es irse buscando un nivel para medirlo, siempre a nivel. Eso es lo que tenemos que hacer. Si el árbol está acostado, no importa, vamos a medir esta altura. No tenemos más que otra, ¿verdad? Y esos son de los cuidados que hay que tener a la hora de medir la altura del árbol. Mm, la medición, pues, de altura, esto es lo que vamos a ver ahora. Mide de muchas formas. Ahora no hay como antes, no pude hacerlo porque no tenía con qué hacerlo. Anda celular, bueno, sí, con eso se puede hacer también. Antes se utilizaban, bueno, antes se utilizaban otros estilos de clinómetros, como digo yo, como los que trajo Cristóbal Colón, que tenían el compasito y toda esa cosa, eran de tornillitos, y por supuesto que duraba uno mucho calibrándolos. Después pasamos a este tipo de clinómetros que es como más moderno y más básico, es para medir el ángulo, ¿verdad? Estos clinómetros, pues el problema es que tenemos que tener como los dos ojos abiertos, pero para ver diferentes cosas. Uno es el
pues lo que marca el clinómetro en porcentaje, y el otro es la altura de la copa del árbol, ¿verdad? Entonces, este es el ojo que ve el clinómetro y este es el ojo que ve la altura de la copa del árbol. A veces cuesta. ¿Y cuándo usamos estos clinómetros, verdad? Hay que tener los dos ojos abiertos, y esa es la única medida. Ya tenemos que, ya marcamos los 20 o 30 centímetros en ángulo recto del árbol para acá. Me paro, ya sé que mido unos 50 de altura yo, entonces voy a medir cuántos grados me va a marcar el kilómetro en la altura del árbol de esa forma. Esa es la forma como más básica que tenemos hoy en día, y se las digo pues para que la conozcamos. Y saber que es de esa forma como se hace. Hoy día se utilizan otro tipo de clinómetros mucho más modernos, pues que cumplen con el mismo principio, desde un celular con el tema de la brújula, ¿verdad? Lo podemos hacer, ya no ocupamos el clinómetro específicamente clinómetro, con una app lo podemos hacer. Es más sencillo porque vemos a la copa del árbol, algunos de los apps, uno le toca el teléfono aquí o en otro lado y se graba el ángulo, entonces es facilísimo, ¿verdad? Ese también se puede hacer con esto. Aquí hay algunas aplicaciones, si quieren bajarlas, o ustedes tienen más. Incluso ahora hay apps que miden el árbol completo, como estilo fotografía. También se pueden usar, no es problema, ¿verdad? Entonces ahora se ha vuelto más fácil. Yo les digo todo esto porque, como decía don Minor hace un rato, pues hay que irse desde los principios para entender la lógica del tema, y algunos principios ahora parecen como muy básicos y hasta visibles en algunos casos. Entonces, pues es muy sencillo, ¿verdad? La medición de la copa del árbol a la copa, ¿verdad? A la copa, no aquí. Siempre midiendo esto, y ahí vamos a ser como repetitivos, ¿verdad? Siempre conociendo esa altura y pues estableciendo ese ángulo, que eso es lo que realmente tenemos que hacer, y siempre en línea recta buscando esto. Pues siempre vamos a usar grados mejor, ¿verdad? Es mejor, más fácil. Pero si no, también podemos complicarnos, eso ya será criterio de cada uno, y podemos hacer lo más manualmente. Para los clinómetros, pues, más antiguos, y cuando queremos hacer 2 veces Pitágoras, pues tenemos que hacer este cálculo. Ahí está, ¿verdad? Es el mismo que hicimos ahora, nada más que 2 veces. Y uno en negativo, porque estamos viendo hacia abajo, básicamente. Pero todo eso se los comento, no voy a durar mucho tiempo en esto porque yo pienso que es más importante ahora lo que vimos del punto, de referenciar el árbol, de marcar el árbol, de ver qué instrumento podemos usar para sacar el ángulo, para poder estimar la tangente. Y bueno, mm, todas estas son formas de cálculo, ¿verdad? Si es en porcentaje, también lo podemos hacer. Eso es, si alguno quiere practicar nada más, y para que vean que es muy sencillo y hay muchas formas pues, de hacer esto, ¿verdad? Mm, no es solo una forma, y le estamos diciendo que es solo una, pero lo que sí tenemos que hacer es medirles o estimar la altura del árbol. Para los clinómetros ópticos, pues ya es mucho más sencillo. Creo que ahora todos vamos a tratar de usar de estos clinómetros. Dan lecturas más directas y más precisas, ¿verdad? Entonces, pues son baratos también. Y bueno, en el Mac nosotros usamos más o menos estos, que son de lectura directa, y ya todo el tema de Pitágoras, pues ya no se calcula, pero es bueno conocerlo. Don Sergio, tenemos una Señor. consulta de doña Karina.
Sí, Karina. Adelante, doña Karina. Hola, ¿cómo están, Sergio? Buenas Bien, tardes. gracias. Es que Buenas tenía una tardes. consulta. Usted dijo que también en lugar del clinómetro podemos utilizar la brújula del teléfono Ajá. o era la app. Bueno, la app en estilo de brújula, pero quedé en grados. Esa es mi recomendación, Que den grado. ¿verdad? Sí, quedé en grados. Nada Pero se más, utiliza igual que el clinómetro. O sea, en igual sí que se el utiliza igual, se clinómetro. coloca en la Igual, igual. frente y todo. Sí, sí, Ah, igual, ok, igual. ok. Ahora, Perfecto, gracias. bueno, y ahora es muy sencillo. Si uno se le olvidó, nosotros usamos muchos de los técnicos del Mac, ahora estamos cambiando a otros, pero usamos este llaverito, porque realmente parece un llavero. Que es muy sencillo de usar, solo tiene 3 funciones, por supuesto. Siempre tenemos que calcular esta, ¿verdad? Y calibrarlo, que aquí nos paramos a 7 metros y después el aparato nos tiene que decir si estamos a 7 metros, ¿verdad? Y después que tenemos ya calculada la distancia, pedirle que nos marque la altura directamente. Y lo único que hay que hacer es pasar desde la base del árbol, ir subiendo con el ojo que se ve por aquí hasta la punta del árbol y después darle este botón y queda fijo la altura que midió, ¿verdad? Entonces, ese ya no hay nada que hacer, es muy sencillo. También hay de muchas, como les digo, también los teléfonos, ahora en los apps hay, incluso los apps nuevos que he visto. Voy a tratar de conseguirles uno, tengo que hacerles una lista de cosas. Ya es con la cámara de fotografía del celular, le marca la altura del árbol y ya pues es mucho más sencillo, siempre parándose pues, en un ángulo, ¿verdad? Recto. Eso sí es como un requisito de todos. Eh, este es solo como usamos que es porque es el que usamos más durante muchos años. También puede ser que usted con este aparato también lo haga manual porque le marca los ángulos si quiere. Y el cálculo, que es en donde vamos a gastar un poquito más de tiempo, es el que nos interesa ahora. Ya tenemos un DAP que calculamos, ¿verdad? En este caso, 0.2 metros o 20 centímetros. Ya tenemos una altura estimada. Aquí es bueno poner, porque yo puse 0.2, porque es bueno tenerlo en las mismas unidades, ¿verdad? Y este. Una altura de fuste, ya medimos el árbol, mide 12 metros. Y tenemos una cuestión que no hay que confundir con la cantidad de carbono que tenemos los seres vivos, sino con la densidad de la madera. Aquí sí, si conocemos que estamos hablando de poro y conocemos cuál es la densidad de la madera, 0.47, 0.30, podemos usar esa. Todas las maderas tienen una densidad y todos los árboles a diferentes edades tienen una densidad, pero en general coincide con el 0.5% de la, de la cantidad de carbono en la biomasa seca, pero en este caso no es en porcentaje, es en gramos por centímetro cúbico, ¿verdad? Entonces la densidad estimada de la madera, cuando no conocemos una densidad de la madera, vamos a usar este factor, 50 gramos por centímetro cúbico. Esto es para poder pasar de metros cúbicos, porque aquí vamos a hacer metros cúbicos, a una medida de masa, ¿verdad? Que es gramos y luego a megagramos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos este otro factor, ya conocíamos el 50%, y ya habíamos hablado de que se le pone un 50%, al final es eso, de expansión del peso por hojas y ramas, ¿verdad? Y por eso se multiplica por 1.5, 1 del fuste más 50% de factor de expansión. Entonces, la fórmula es muy sencilla. Eh, mm, por ejemplo, mm, eh,
el punto 2 por la altura, para cubicar, ¿verdad? Un cilindro, esto sería como un cilindro, por punto 5 de por punto 5 de por 1.5 de este. Entonces eso nos da que hay 0.9 toneladas de carbono como C en ese árbol. ¿Se acuerdan? Hay que pasarlo a CO2 equivalente. Entonces ya hemos visto esta conversión, 367, y ese árbol contiene el equivalente de 3.3 toneladas de CO2 almacenado en su biomasa. Y de esa forma lo hacemos, ¿verdad? En el año pasado, esa fue la medición que hicimos. Y en el año que viene, bueno, perdón, de esta forma, que es lo tangible, lo que podemos tocar, y de esta forma, lo intangible, que es en términos de CO2 por hectárea. Para el año 1, el año entrante, hacemos lo mismo y vemos cuál es la tasa, el crecimiento que ha tenido estos árboles en esa parcela, ¿verdad? Eso es básicamente lo que hacemos. El cálculo es relativamente sencillo. El año, aquí solo para mostrar la adicionalidad, siempre el año 2, ¿verdad? Arriba, y se le resta el año anterior, ¿verdad? Para mostrar adicionalidad o tasa de crecimiento. Ahora en cambio climático le decimos adicionalidad de carbono, ¿verdad? Y eso lo tenemos que dar en toneladas de CO2 por hectárea por año. Ya tenemos la parcela de 1000 metros, ya calculamos todo de los árboles y ya sabemos, y ya lo pasamos a toneladas por hectárea. Entonces, en esa finca, o en ese terreno, o en ese predio, como hicimos muy bien las mediciones, establecimos muy bien la parcela, fuimos muy precisos en todo, podemos estar bastante seguros que la estimación es bastante correcta, y de esa forma tenemos pues el dato para de remociones, para restarse a las emisiones. Ya teníamos el dato del bosque, ahora tenemos el dato de los árboles, ¿verdad? Entonces ya tenemos dos datos para esos 100 toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero de la finca, por todo lo que hace el chapulín, las vacas, los carros, el pick-up, el abono, irle restando lo del bosque, y ahora irle restando lo que capturan los árboles dispersos en finca. O si queremos, podemos hacer la parcela en bosque para ver cuánto crece ese bosque en particular. Y hay otro que no se habla mucho. Sergio, Sí, tenemos una consultita de doña Andrea Jiménez. Adelante, sí, Andrea. claro. Don Sergio, ahí estamos hablando de que, por ejemplo, yo siempre voy a tener los árboles. ¿Qué pasa si el árbol lo coseché, o el árbol se enfermó y cayó? O sea, no voy a tener por ejemplo, el año 3 puede ser que sea menos que el año 2. Correcto. ¿Hay alguna, digamos, No algún hay nada que problema hacer. o alguna situación con respecto a eso? Vea, Andrea, lo que nos ha pasado. Gente del MAC ha ido a medir una parcela este año y el año entrante va y encuentra una casa. Eso es como común, ¿verdad? No, bueno, ahí lo que se hace es, por eso tener solo una parcela es un riesgo. Es mejor tener dos parcelas, y si sucede una cosa de esas, no tomar ese año en cuenta esa parcela, la que sufrió pues ese exabrupto, ¿verdad? Esa es una de las alternativas. Ahí va mucho el criterio de ustedes. La otra es que si tengo solo una parcela, pues medí la reducción en ese año, a ver el bajonazo, si es que fue que se hizo una tala de los árboles más maduros en toda el área y fue algo que sucedió en todo el área. Pero si fue que le cayó de casualidad el rayo a los 3 palos, a uno de los 3 palos que yo tenía en medición, ese sí es un problema. Ahí lo que puedo hacer yo es estimar los dos que quedan y multiplicarlos como si fueran 3.
para poder continuar y buscar rápidamente una parcela nueva y tomar ese año como cero y después trasladarme a la parcela nueva. Todas esas cosas se pueden hacer, ¿verdad? Pero sí sucede esa cosa. Mi recomendación es no tener una sola parcela, porque posiblemente si pasa una cosa de esas, perdemos mucha información o dejamos de tener precisión. Pero si tenemos dos parcelas, pues podemos eliminar una eventualmente. No sé si contesté. Sí, señor. Bueno, sí, pero esa es muy buena pregunta y les digo, así ha pasado. El único rayo que cayó le cayó al árbol, a los árboles que yo estaba midiendo. Todo eso pasa. Eso es una de las cosas fortuitas que a veces la gente de otras disciplinas, como más de escritorio, no entiende lo que pasa en el campo. En este otro caso, es carbono orgánico del suelo, le decimos COS, carbono orgánico del suelo. Está causando sensación en el mundo y en Costa Rica mucho, ¿verdad? Hasta tal punto que ya se habla de un PSA2 para carbono en suelos que está haciendo el MINAE. Y bueno, ahorita podemos hablar de eso, de por qué, pero hoy vamos a ver solo las formas de cálculo. Después podemos hablar de las implicaciones. Bueno, ese es vamos a ver un procedimiento para estimar carbono orgánico del suelo a 30 centímetros de profundidad, a una lámina de 30 centímetros de profundidad. El carbono orgánico del suelo es nuevo para muchos, ¿verdad? Pero es lo que puede hacer la diferencia en temas de cambio climático en el mundo. Solo para irnos habituando, lo que sucede, bueno, para el caso nuestro en Costa Rica, estas son las regiones del MAC, del Ministerio de Agricultura, así está dividido, ustedes tienen otras, es que en la medida que nosotros vamos haciendo uso del suelo, vamos afectando los contenidos de materia orgánica del suelo y la masa del suelo. Entonces, la referencia que siempre vamos a tener que usar es un suelo de bosque de la región donde nosotros estemos, ¿verdad? Si es que queremos hacer comparaciones, no necesariamente es eso, pero este suelo tiene este grado de compactación. Este suelo tiene este grado de compactación y este suelo tiene este grado de compactación. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Aquí el carbono orgánico del suelo va a influir, la compactación va a ser un factor que va a influir mucho. Eso es lo que les quiero decir. Y por ejemplo, en este suelo encontramos que tiene 4.5% de carbono, ¿verdad? Normalmente, 0.5% de nitrógeno y una compactación de 0.6 gramos por centímetro cúbico. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, este suelo, también ahorita vamos a ver el cálculo, tiene 81 toneladas de carbono por hectárea a 30 centímetros de profundidad, y 9 toneladas de nitrógeno. Solo para que no digan, pues, que por qué puso esto y no dijo nada. De este carbono, de estas 81 toneladas, que ahorita vamos a ver cómo salen de esto, un 20% es isótopo 13. Cuando son pasturas, normalmente va a ser esto. Si queremos medir hasta el nivel isotópico del carbono que está, de las plantas que están creciendo ahí. Pero en la medida que vayamos haciendo uso del suelo, vamos a ver que la cantidad de carbono y en la medida que vamos estripando el suelo en esos 30 centímetros, vamos a ver que los contenidos de carbono se nos van a ir bajando, ¿verdad? Y los contenidos de nitrógeno también. Y por supuesto, la fertilidad del suelo y las cosechas y todo lo demás. También que
densidad, la densidad aparente del suelo se va incrementando. Cada tiro que este aumenta quiere decir que estripamos más el suelo. Cuando llegamos a 1 gramo por centímetro cúbico, de a partir de ese momento ya las raíces hasta les cuesta penetrar. Y uno dice, qué tirada, compré este arbolito naranja, lo sembré y no pasa ahí un ser en este lugar. Bueno, habrá que ver cuál es la compactación del suelo, porque ese pobre no puede luchar para abrir raíz, para abrir campo para la raíz. Eso es lo que realmente pasa. Y también en la masa de carbono, en C, como todos lo estamos calculando en C y hay que pasarlo a CO2, puede ser que no la veamos. Puede ser que no la veamos. Hay deterioro, pero no lo veamos, más bien, uy, incrementó. Y puede ser que no sea tan proporcional, ¿verdad? Eso es lo que realmente sucede en los suelos con el carbono y mucho de eso es lo que sucede en el país. Otra forma de ver las cosas de lo que ha pasado con los suelos agrícolas en el mundo. Los bisabuelos, abuelos o tatarabuelos de nosotros que llegaron a Puriscal, digo yo Puriscal porque fue uno de los primeros sitios de la era colonizados, pero hay muchos, dijeron, este suelo sí es bueno, esto sí es bueno. Mi abuelo, mi abuelo, se murió diciendo que ya no habían agricultores porque ya nada producía, ¿verdad? Pero cuando él entró al sitio donde entró, era un suelo fértil y terminó diciendo que ya nadie sabía producir. Y realmente no era eso. Lo que está sucediendo es que la fertilidad de estas regiones tropicales nuestras, de los ecosistemas nuestros, no está en el suelo, está en la biomasa. Y por supuesto, cuando llegaron los tatarabuelos, bisabuelos, abuelos nuestros a deforestar en los sitios donde construyeron los pueblos donde hoy vivimos, pues encontraron que el suelo, cualquiera que fuera, era fértil, porque había una gran cantidad de biomasa botada, quemada eventualmente, que sirvió para suplir carbono, nutrientes y nitrógeno por muchos años mientras duró pudriéndose. Y entonces en esos años una mata de yoto se daba bien, una de frijoles, una de tomate, una de guineos, de lo que fuera. Y en el tiempo esas áreas empezaron a perder fertilidad y en el tiempo empezamos a ver más piedras, por decirlo de esa forma. Esta es una foto de Honduras. Esta es una foto de un suelo degradado y esta es una foto de lo que pensábamos que el abuelo decía que había de fertilidad y esto es cuando están generando la deforestación. Entonces, ustedes pueden ver esta línea de tiempo y ustedes pueden ver que es muy larga. Es de aquí 30 años de trabajar y está deseando pensionarse y a los 50 ya ha pasado más de la mitad de la vida de uno. Entonces cuesta mucho visualizarlo, pero realmente lo que ha habido es que la compactación, por el tema que vimos hace un rato, se fue aumentando y los contenidos de materia orgánica, que es donde está contenido el carbono, pues se cayeron porque ya no había vegetación de la que se ocupaba para sostener el ecosistema. Cualquiera que fuera, aquí es un ecosistema, aquí es un agroecosistema, aquí es un agrodegradado, ¿verdad? Entonces, eso pasa. En toda la región nuestra, mesoamericana, los suelos se originaron de materiales parentales muy viejos, son suelos muy pobres, es lo que ya el mar no se pudo comer. Entonces son de un origen mineral pues de baja fertilidad y el bosque tuvo que hacer su suelo para subsistir. Entonces, en estos ecosistemas tropicales, pues es la biomasa la que hace la retención y un fuerte reciclaje, principalmente de nitrógeno, que ocurre. Como a nosotros nos enseñaron, yo soy uno, en función de las escuelas de la parte norte occidental del mundo, donde no existían estos ecosistemas y era fácil talar los abetos para sembrar maíz o trigo. Entonces, pues llegamos aquí con ese chip
Bueno, en ese año seguro no era un chip, era un transitor. Y pues mm, llegamos a hacer las cosas no muy bien. Esa es la verdad. Eh, Ahora estamos tratando de revertir esos procesos porque tenemos más conocimiento. Y en estudios, este es un estudio de un colega nuestro, Moisés Hernández de Diamantes, que ha venido trabajando en esto, de pasar un suelo que ya fue degradado, revertirlo a un suelo más productivo, pero mm, si revertimos todos los suelos a bosque, pues ya no sembramos arroz ni frijoles ni nada. Entonces no podemos que todas las reversiones sean a bosque, pero sí que todas las reversiones sean a suelos mm, recarbonizados. Y ahora ustedes van a oír esa palabra mucho desde el año antepasado para adelante, principalmente en noviembre, cuando entran las COPs, la Convención de las Partes de Naciones Unidas, que se reúne todos los años en noviembre, y entonces empezamos a ver mucha noticia mediática, y cuando vamos a agricultura, que es el interés nuestro, entonces nos van a hablar mucho de la recarbonización de suelos, y ya sabemos por qué en Mesoamérica se habla mucho ahora de la recarbonización de suelos, porque es de pasar de este estado a este. Y aquí, pues lo que hemos visto, muy importante el carbono, muy importante el nitrógeno y muy importante la densidad. Esos son los tres factores que juegan en la carbonización, descarbonización o recarbonización del suelo. ¿Y cómo juegan? Bueno, este es un ejemplo, como todo ese de largo plazo, este es un ejemplo que tiene Moisés, que se sembró en 2012 para observar esto. Vean, 2012, ya tiene 13 años de estar haciendo mediciones, ya casi se va a pensionar y apenas va a haber algo, ¿verdad? Es que esto es muy lento. El objetivo era aumentar el carbono orgánico del suelo, mejorar y retener el nitrógeno en el sistema, reciclaje principalmente, y no incrementar la densidad aparente porque es una forma de aumentar la compactación. ¿Verdad? Si se aumenta la densidad aparente, eso es estripar el suelo literalmente. Entonces empezó pues muy mal, ¿verdad? En el 2012, ya en el 2014, pues ya empezó a ver que algunos indicadores se le movían, el de nitrógeno, pero el de carbono, nada, ¿verdad? El de la descompactación, pues se le empezó a mover, ¿verdad? Para el 2016, ya sí se le empezó a mover del carbono en la ruta que se había marcado, el del nitrógeno siguió creciendo y el de la descompactación, ya entramos a una zona que es similar a la del bosque, este cuadrante, que es, ¿verdad? En compactación, entonces ya logró mucho. eh, para el 2018, pues ya había seguido, se mantuvo la descompactación, como que llegó ya a un punto, pero sigue el nitrógeno para adelante y sigue el carbono para adelante. En el 20, pues se mantiene la compactación ya baja, el nitrógeno incrementa muchísimo y ya se empieza a ver, a ver que los árboles crecen y a ver todo muy, bueno, ¿verdad? Todavía hay más potencial para llegar a lo que es un bosque, que es esto. Y bueno, ahí llegamos porque en el 21 se nos descompuso y en AU también, en AUCR, un equipo que se llama Dumas, que es para medir carbono. Ya estamos midiendo carbono. Pronto tengamos ya el 21 y el 22, esperamos tener los del 20 y ahora los del 23. Pero lo que les quiero decir es que es en esta vía como ocurre la recarbonización o el revertir los problemas de carbono en el suelo. ¿Y por qué es que ahora se habla tanto de esto? Porque un suelo como este, pues pierde carbono también y ya contribuye al cambio climático, pero no hace nada, ni produce ni nada. Pero un suelo como este saca de la atmósfera carbono ocioso que nos está calentando, lo pone en el suelo, hace crecer las cosas,
nos mejora la producción y se vuelve sostenible. Entonces es más o menos en esa vía que estamos, ¿verdad? Es el mismo ensayo visto ya más científicamente. Aquel era visto como, bueno, como yo lo visualizo, pero bueno, lo tenemos que hacer científicamente. Y entonces aquí ya está como lo presenta en el artículo. Lo que ha pasado es que se tomó un suelo de esta forma. Bueno, aquí 1 hectárea. Se midió el carbono a 10 centímetros de profundidad. Habían 17.11 toneladas de carbono orgánico del suelo. Ahorita vemos cómo se saca porque siempre van a estar relacionadas, vea, a la densidad, al porcentaje de carbono y a la profundidad. Aquí 10. Si usted multiplica, bueno, es que tendría que volver a poner la, la calculadora y no la encuentro. Pero si usted multiplica por este, le da este. ¿Verdad? Multiplica la densidad por el porcentaje de carbono por la profundidad, le da este. Yo espero que alguien lo haga y me diga si le dio cualquiera de estos. ¿Verdad? Y así es como se mide la masa de carbono, precisamente. Entonces, en 1 hectárea tenía esta condición de suelo degradado. En los años empezó a ver que, bueno, utilizando estas especies, ¿verdad? Que tienen un profuso sistema radical, las braquiarias. Este es un braquiaria también, pero es híbrido. Este es una especie humidícola que tienen sistemas radicales muy profundos y nos ponen carbono en toda esta masa radical de que estaba en la atmósfera, la ponen aquí. Empezó a darse esto y empezó a aumentar el perfil de medición de él. Estamos para aquí, siempre vamos con un barreno de aquí para abajo, siempre vamos a medir 10, pero aquí se hizo diferente, se puso una forma de medición eh, con una lámina en algunas parcelas a esta profundidad inicial, para estar seguros que esa era la profundidad inicial, y en el tiempo se vio que esa profundidad inicial siguió siendo la misma, pero hubo suelo hacia arriba, ¿verdad? El suelo, diría yo, empezó a crecer después de los 4 años. Y empezó a crecer en toneladas de carbono, pero donde más creció fue en porcentaje de carbono. Si hubiéramos tenido aquí la misma densidad aparente, el 1.1 por esto, aquí nos da una cantidad de carbono exagerado. Pero no sucede eso, sucede que conforme crece el suelo, se esponja, genera más espacios, más aireación, más espacios de aire o para retener agua, que ese es otro factor importante. Y por eso baja la densidad aparente, que es la cantidad de partículas en un volumen. Y entonces ustedes pueden ver que esta densidad era más alta, aquí bajó, aquí el carbono era muy bajo, bueno, 1, casi nada, aquí es más alto. La profundidad pues aumentó y la cantidad de carbono orgánico del suelo en términos de masa, megagramos o toneladas por hectárea, aumentó. Y a los 8 años, que fue cuando hizo la publicación, había bajado más la densidad, había aumentado más el carbono y el suelo, diría yo, se ha esponjado casi al doble, ¿verdad? Y ya empezó a ver que la vegetación era muy profusa. Y esta es una foto de dron de ese ensayo. Y aquí está como esto más pelabra conforme iba pastoreando los animales en un orden. Esto es pastoreo racional. Aquí no había un solo árbol. Aquí contó 5 árboles en 5 hectáreas en el inicio. Es un árbol por hectárea. Y después yo creo que por ahí tiene alrededor de 200 árboles por hectárea hoy. Y la carga animal ha aumentado y esto es lo que ha pasado. Entonces, es mejor que el carbono esté aquí, que no esté calentando el planeta. Pero eso cuesta mucho visualizarlo
¿Y por qué les pongo esto y el anterior? Porque se ocupan muchos años para visualizarlo. Y por eso es que estamos haciendo esos ensayos. Para volver entonces ya al cálculo de cómo se determina el carbono orgánico del suelo, entonces ocupamos una profundidad de medida, bueno, 30 centímetros es lo que estamos usando, internacionalmente igual, todo el planeta, en la China y en la Cochinchina, en Rusia y en Ucrania, si se puede en este momento, lo están usando a 30 centímetros, ¿verdad? Esa es la medición. La densidad aparente la tomamos con un cilindrito de 5 centímetros de diámetro por 5 centímetros de altura, estándar a nivel mundial, los veleros lo establecen como establecieron los forestales las otras técnicas que vimos. Y lo que se establece son la densidad aparente y la proporción en porcentaje de carbono. Entonces, aquí hay que tomar dos muestras. Una muestra del cilindrito y otra muestra de la parte del cilindrito o con barreno para el porcentaje de carbono orgánico del suelo, sin hojarasca, ¿verdad? Eso es como vamos a tomar esa muestra. Estos son los instrumentos, igual. Un barreno, si es que tenemos, entonces ya eso nos facilita mucho. Todos los barrenos que tenemos son a 20 centímetros, entonces por eso hay que hacerle una marquita aquí y meter el barreno de 0 a 20, echarlo en un balde y después meterlo 10 centímetros más para que sean los 30 y volverlo a echar en el balde. Se hacen varios barrenazos alrededor del terreno, ahorita lo vemos, y se echan al balde, como cuando se hace la muestra de fertilidad, se pues mezclan y se saca una muestra de medio kilo para el laboratorio, ¿verdad? Y esa es la muestra para carbono, y si ustedes quieren hacerle químico completo para fertilidad, también sirve. La otra muestra que hay que tomar es la densidad aparente con este cilindrito. En este caso, todos los cefalólogos usan 5 por 5, pero usted puede usar un cilindro hasta de un tubo de cabo de mufla, ¿verdad? Siempre y cuando conozca el volumen, es fácil sacarlo también para referirlo a ese volumen después, la densidad. Y pues normalmente se echa en una bolsa así en el horno, ¿verdad? El contenido del suelo, del cilindrito, en una bolsa, pues en el laboratorio usan de papel y lo meten a 110 grados centígrados por 72 horas a 110 grados. ¿Por qué a 110 grados? Y eso es muy sencillo. Si a 110 grados centígrados, a 10 grados arriba, ojalá 15, de la ebullición del agua, para estar seguro que todo el agua se fue. Eso es lo que queremos sacar, el 100% del agua, para saber cuánto es la masa de suelo en ese volumen, ¿verdad? Entre más masa de suelo haya, sabemos que está más compactado, hay menos espacios aéreos. Y entonces el suelo está sufriendo. Y esta es la forma en cómo hacemos densidad aparente. Igual, tomamos un punto referenciado para volver el año entrante, ya no a este punto, porque ya en este hueco ya disturbamos el suelo, aquí lo tapamos, pero sí ubicarnos en un punto y tomar 4 o 5 metros más hacia la derecha o a la izquierda de este punto, el siguiente punto para el año siguiente, ¿verdad? Es adicionalidad lo que vamos a medir. Este es un caso, ¿verdad? De los real, de los puntos, ¿verdad? A esto le llamamos estaciones permanentes de muestreo. También es en un radio de 1000 metros cuadrados, que es fácil. En este caso, pues no vamos a contar árboles, pero lo que hacemos es, bueno, es uno por cada 10 hectáreas, pero si son más planas, podemos usar hasta 25, pero si no, pues uno cada 10 hectáreas. Pues lo que tomamos el punto central, igual, tomamos 1 o 2 o 3 cilindritos, estos son muestras separadas, después tenemos que sacar el promedio, cada cilindro va en una bolsita diferente, y este es el barreno, podemos hacer varios piques de barreno, 10, 15 piques de barreno a 30 centímetros, lo echamos todo en un balde, lo mezclamos o batimos,
y sacamos medio kilo para el laboratorio. Si queremos hacer una muestra de actividad biológica, pues también la podemos tomar para tener todo y si queremos hacer un cuestionario de lo que estamos viendo, si el suelo está degradado o no, en una escala que nosotros podamos hacer, esto no está establecido internacionalmente, lo podemos hacer para medir algunos elementos de degradación como cárcavas, erosión, pero bueno, eso sí queremos. Si no, por lo menos son esta, la del cilindrito y la de la muestra para carbono. Son 2 muestras siempre mínimo. Y esas 2 muestras son las que se tienen que enviar al laboratorio. Una para determinar la humedad del suelo, que es la inversa, es el contenido de suelo sólido que quedó en el cilindrito, y la otra para que te determinen carbono. El cálculo es muy sencillo, ya lo habíamos visto. El porcentaje de carbono que nos da el laboratorio por la lámina de suelo que estamos usando, 10, ya vimos una de 10 que aumentó, pero usamos 30 centímetros, el estándar internacional, por la densidad aparente, que ya la tenemos, por 10 a la 4 para pasarlo a hectáreas, ¿verdad? Pero si uno multiplica como se lo da el laboratorio, por en gramos por centímetro cúbico, por 30 centímetros nos da lo mismo, ¿verdad? Multiplicar estos 3. Y nos da de una vez en megagramos o toneladas por metro cúbico. Bueno, bueno, podemos meter megagramos o en centímetros, perdón, pero eso también nos da en megagramos, perdón, por hectárea. Eso es un ejemplo, ¿verdad? El laboratorio nos dice que ese suelo tuvo 3.3% de carbono, la densidad aparente fue 0.75, la tomamos a una profundidad de 30 centímetros, y entonces, si multiplicamos eso, así como lo tenemos, nos da 74.5 toneladas de carbono como C, ¿verdad? No CO2, por hectárea que tiene ese suelo. El año entrante tenemos que hacer la misma operación porque estamos midiendo adicionalidad o un incremento, y entonces eso es lo que vamos a tomar para las remociones, ¿verdad? La adicionalidad fue de 3 toneladas entre el año anterior y el 1, y es de esta magnitud. Yo este ejemplo lo hice el año pasado, tomé los promedios de lo que vemos en las fincas de las NAMAs, de las acciones de mitigación nacionalmente apropiadas del MAC, y ese promedio es casi más grande de carbono que lo que pasa en una plantación forestal. Si hacemos un buen manejo del suelo. Por eso es que se está tomando tanta importancia en este tema a nivel mundial de carbono en suelos. Van a oír hablar mucho de carbono en suelos ahora, porque es una forma rápida de pasar carbono de la atmósfera al suelo. Claro, ese carbono antes estaba a 10, 15 kilómetros de profundidad en forma de petróleo, lo sacamos, lo quemamos, lo hicimos gas, lo mandamos a la atmósfera, y ahora lo tenemos que sacar a través de la fotosíntesis y poner en suelos bien gestionados en los primeros 30 centímetros del suelo para que nos ayuden a descalentarnos o no calentarnos más, y a seguir comiendo y produciendo, ¿verdad? Entonces, en una finca, si la finca tiene 14.7 hectáreas de pastura, entonces, y tiene un promedio de 3 toneladas de incremento de carbono en suelos, entonces esa finca capturó 44.1 toneladas adicionales, o sea, incrementó en el almacén de un año a otro. Y esas son las 44 toneladas de carbono que se convierten a CO2 para meterlas en el balance de carbono. Aquí tenemos que entonces ya convertidas en CO2 son 161.8 toneladas. Y bueno, y así es como se presentan los datos. Los resultados de adicional de la finca, si fuera esta misma finca, con todos estos asuntos que hemos visto, vemos que el bosque era 1 hectárea, que entonces, creo que era 1 hectárea, bueno, sí, tiene 8.6 toneladas. Bueno, son estas. En el ejemplo hipotético, los árboles en pastura nos dio 176 toneladas, y el carbono orgánico de los suelos 44,1, entonces las remociones son 228.7 toneladas.
de esa finca. Habría que ver cuántas fueron las emisiones para emisiones menos remociones, hacer esa ecuación y ver cuánto, si nos falta o nos sobra carbono. Si es cero, ya sabemos que es carbono neutro. Si este número nos da negativo, es que estamos en excedentarios de carbono. Y si este número de la resta nos da positivo, quiere decir que nos falta compensar. Bueno, eso es lo que les tenía yo para el día de hoy. Estos son, pues, algunos materiales que es bueno verlos. Este es el uso del kilómetro porque es algo de lo que les cuesta más. Dos, ¿verdad? De cómo se mide la altura de un árbol, eh, que es lo que les cuesta más. Y bueno, eso era lo que tenía yo. No sé si hay alguna duda o comentario. Don Sergio, bueno, un comentario mientras los compañeros tal vez aprovechan para hacer algunas consultas. Eh, Creo que es Andrea, está por ahí con alguna pregunta. Vamos a ver. Andrea, sí, ya. Adelante, Andrea. Realmente no, pero es una duda que me quedaba. La semana pasada, en mi caso, tuve unos problemillas ahí de conexión y no pude estar completamente siempre dentro del proceso. Entonces, yo creo que una vez también se lo comenté a don Sergio en alguna reunión que tuvimos ahí, que en el caso, por ejemplo, del proyecto en mi colegio, los estudiantes tienen que ir dentro del proyecto. Entonces, eso también se cuenta como una emisión. Don Sergio me había recomendado, digamos, hacer la separación. No sé si en ese momento, digamos, la clase pasada se mencionó algo así por el estilo, pero sí, digamos, recalcar esa parte que no sé en qué otros colegios también pasa, que por ejemplo, los chiquillos están adentro de la finca recibiendo clases, y en ese caso, digamos, cuando yo hago el proceso de calcular cuánto carbono puedo remover del proyecto, digamos, a cuál de los dos Se lo se lo carga. aplico, ¿verdad? A cuál de Sí, los dos se lo cargo. sí. Sí, bueno, eso es muy particular de ustedes, del tema de educación, ¿verdad? Pero el tema es que ahí lo que podemos hacer es, tienen que calcular todo lo de los estudiantes y habíamos hablado del alcance, ¿se acuerdan? El alcance yo tengo que fijarme en los objetivos en el inicio del proyecto. Entonces, el alcance es en el sentido de que o yo voy mi alcance es elaborar un proyecto donde están los estudiantes o mi alcance es elaborar un proyecto donde no están los estudiantes. Eso solo lo que tengo que hacer es definirlo en el principio. Y nadie me lo va a cuestionar. Precisamente así, por ejemplo, ahora los eventos masivos, por ejemplo, un concierto o algo así, se pueden declarar carbono neutro. Es como parecido. Entonces, por supuesto que ellos no tienen ni un solo árbol para compensar. Entonces van y lo buscan a otro sitio. Ese otro sitio puede ser una finca, donde también tienen vacas y otras cosas, pero a ellos le están comprando solo el carbono eh, mm, remanente que tiene esa finca. Eso puede ser una alternativa. O la finca ni siquiera tiene balance y solo tiene una plantación forestal y sabe que tienen una cantidad de CO2 almacenado y se lo compran para ese evento. Todas estas cosas se están permitiendo. Entonces ahí no sé si estoy siendo claro, pero usted solo lo fija en el alcance. Usted dice, no lo voy a meter o sí lo voy a meter o lo voy a meter porque esto es prioridad porque es parte del ciclo laboral mío y es de lo que ustedes hacen con los estudiantes. Eso es una decisión prácticamente como de fijar los objetivos del proyecto. Ok, muchas gracias. Ok.
¿Alguna otra consulta, compañeros, compañeras? Pues realmente, don Sergio, agradecerle este paseo que nos dio por un grupo de conceptos básicos. Realmente si uno se pone a ver, creo que ya lo dijimos a la mitad de la sesión, es una ecuación, es una suma, una resta, ¿verdad? Donde uno, pues por un lado suma y por otro lado quita, pero al final lo importante es saber de dónde vienen los valores, ¿verdad? Entender Sí. cómo se calcula la altura de un árbol, entender lo de los 30 centímetros en el suelo, el tema de la compactación de los suelos, ¿verdad? Al final yo creo que muchas de las cosas que se explican seguramente no son ajenas a todas las formaciones profesionales de los compañeros y compañeras que están aquí, pero al final asociarlos sí es lo que tiene que quedarme del curso, ¿verdad? Que es cómo asociar todos esos conceptos en una metodología que es la del cálculo del carbono, ¿verdad? Más o menos creo que por ahí anda. Sí, esto es muy básico, los cálculos, pero si ustedes ven así, yo les he hablado de que así se hace en todo lado. Sí, y es eso, lo que acaba de decir Domino, la asociación de conceptos y de disciplinas es lo que realmente se está haciendo. Bueno, agradecerles el tiempito que nos dedicaron, tanto docentes como don Sergio, que nos dedica este espacio los viernes en las tardes. Ya estamos más cerquita de la salida, ¿verdad? Y recordarles a las compañeras y a los compañeros que cuando suban los trabajos, visualicen ahí la imagen que compartimos en el chat para que sea en el canal de participantes, para que no les quede ahí en otro lado. Esperando que tengan un bonito fin de semana, un abrazo y espero que descansen. Muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, hasta Muchas luego. gracias, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, gracias.